Como parte del ciclo del agua, encontramos la evaporación, ¿cierto? Aquí podemos ver en el esquema en qué consiste. ¿De dónde se da la evaporación del agua? Básicamente en la superficie de los océanos es de donde más se obtiene, teniendo presente pues que allí están las zonas de mayor cantidad de agua. En la superficie terrestre también, ¿cierto? Nuestro suelo tiene una humedad. Esa humedad que corresponde a la cantidad de agua que puede haber en el suelo también nos va a generar una, una evaporación y también en la transpiración de las plantas y de los animales, ¿cierto? Es decir, cuando sudamos, eh, estamos eliminando agua y esa agua también es evaporada, ¿no? Así sea con sales minerales, también podemos hacer ese proceso de evaporación. Obviamente, los que más contribuyen con ese proceso, pues son las plantas, en el proceso de transpiración de las plantas, porque también pues son la mayoría los organismos productores sobre la faz de la Tierra. También podemos hablar de sublimación, no solamente de evaporación, porque en el caso de los polos, en el caso de las zonas nevadas, el agua pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. Entonces, en estos casos también tenemos más que una evaporación, tenemos una sublimación, pero está casi dentro del mismo proceso del ciclo. En segundo lugar, tenemos la condensación. Y en el caso de la condensación, perdón que me cambié de parte del ciclo, exacto, tenemos la condensación y aquí es donde el agua en forma de vapor se condensa formando nubes, ¿cierto? Recuerden que el condensar implica un cambio de estado de gaseoso a líquido, pero antes de llegar directamente al estado líquido, entonces se constituyen pequeñas gotitas que son las que van formando esas nubes y ya cuando hay suficientes, cuando la nube está demasiado cargada, pues es cuando se da el siguiente paso que es la precipitación. La precipitación es cuando las gotas ya se enfrían, ¿cierto? Llegan a una baja de temperatura y entonces la condensación se hace más rápida, las gotas se hacen cada vez más grandes, el peso ya no lo puede soportar la nube y se da la lluvia cuando esa precipitación es en forma líquida o el granizo y la nieve cuando la precipitación se da en forma sólida. ¿Por qué se puede dar en forma sólida? Porque las temperaturas son muy bajas. Entonces, cuando las temperaturas alcanzan niveles muy bajos, el agua alcanza a pasar de un estado líquido a un estado sólido, dando lugar a la formación de la nieve y del granizo. Otra parte del ciclo del agua es la infiltración. Cuando hablamos de infiltración, resulta que cuando el agua llega al suelo, y aquí lo podemos ver en el gráfico, cuando el agua llega al suelo, va a entrar por los poros del suelo, por los poros de la tierra. Recordemos que toda la materia tiene porosidad, que la porosidad son espacios, huequitos que hay ahí entre una molécula y otra. Entonces, en la tierra tenemos esa porosidad y el agua va a ingresar por esos poros de la tierra. Y al infiltrarse por ahí, hay alguna que va a circular por la superficie, ¿cierto? Y otra que se va a ir hacia el fondo. La que queda en la superficie recibe el nombre de escorrentía, ¿cierto? El agua va pasando, va circulando por la superficie de la tierra, eso se llama escorrentía, pero la que va hacia el fondo es la que se denomina infiltración. A veces, si hay niveles muy altos de infiltración, es cuando tenemos en algunas zonas derrumbes y demás, porque la tierra pues va a perder su forma compacta y va a tener mucha cantidad de agua. Entonces eso nos va a generar que la tierra, si es muy permeable, pues da lugar a ese tipo de sucesos que no son buenos, ¿no? Cuando hay
sobre todo cuando están en zonas donde hay viviendas o algo así. Entonces, una parte de esa agua que se infiltra va a volver a la atmósfera por la evaporación, pero otra se va a quedar en el agua y en el suelo, y hay otra que por el movimiento de las aguas inclusive puede llegar a a los acuíferos, puede llegar al agua subterránea, mm, y allí pues también puede ser luego esa agua subterránea puede ser luego, bueno, en las excavaciones y ese tipo de cosas se puede llegar a encontrar. Listo, Juan Esteban, no hay problema. Ok, entonces ahí tenemos otro de los pasos del ciclo del agua. El siguiente era el que mencionábamos anteriormente, la escorrentía. En el caso de la escorrentía, entonces el agua va a ir hacia abajo por un terreno, perdón, hacia abajo por un terreno. Entonces simplemente se desliza, ¿cierto? Y pues va a circular sobre la superficie de ese terreno. ¿M? Em, en el caso, por ejemplo, de los desiertos, en el caso de otros climas que son muy, muy secos, entonces la escorrentía es la que causa la erosión, el transporte de los sedimentos de la tierra, el desplazamiento de partículas del suelo, se da por la escorrentía y da lugar a la erosión en algunas zonas, lo cual hace que los suelos sean infértiles. Tenemos circulación subterránea, que les decía que cuando el agua llega a lo profundo de la tierra, ¿sí? Se puede dar esta circulación subterránea y generalmente se va a producir por la gravedad, ¿no? Entonces, cuando el agua se infiltra, la gravedad va a hacer que vaya eh, por una escorrentía que ya no es superficial, sino que en este caso va a ser subterránea. Y hay dos aspectos a tener en cuenta, la que se da en una zona badosa como un valle, especialmente en rocas, que son las calizas, y esa circulación siempre va a ir pendiente hacia abajo, o sea, no en el sentido horizontal, sino en sentido vertical. Y la otra es la circulación subterránea que se da en los acuíferos. Es cuando se forman allá debajo de la tierra también como unos cúmulos de agua y pues en ese caso es porque las rocas son permeables, no son rocas duras, ¿sí? Y en ese caso pues el agua puede inclusive volver a la superficie a través de fenómenos de capilaridad. El siguiente es la fusión. Recuerden que la fusión es el paso del agua sólida a estado líquido, que también se da a través de la escorrentía, pero en este caso es de los nevados. Entonces, los nevados y las montañas que tienen estas temperaturas tan bajas, el agua puede llegar a fundirse, es decir, se aumenta la temperatura y por infiltración, entonces va a ir hacia el fondo en este caso. Segundo, es que aquí se nos mueve mucho esta parte, fusión, ¿sí? Entonces se funde y les decía, se da mucho por los deshielos de los nevados y sobre todo más ahora con estos cambios climáticos. Y por último tenemos la solidificación. Y en el caso de la solidificación, pues es cuando les decía, el agua pasa a estado sólido, se da por las bajas temperaturas y nos permite tener las montañas nevadas, el granizo, obviamente la nieve, ¿sí? Y es debido a la gran cantidad de hielo que se puede formar cuando las temperaturas son extremadamente bajas. En los países donde hay estaciones es muy común ver esto, ¿cierto? Más o menos duran 3 meses ese proceso de invierno y las temperaturas son muy bajas, todo el tiempo se ve nieve y estos granizos que son pues agua en estado sólido.
Entonces ahí tenemos todos los pasos que hacen parte o que podemos evidenciar en el ciclo del agua: la evaporación, la condensación, la precipitación, la infiltración, la escorrentía, la circulación subterránea, la fusión y la solidificación. Esos son todos los pasos que podemos ver en la evaporación del agua. Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿toca copiar eso? No, señora. Simplemente ya ustedes tienen ahí su esquema. Listo, gracias, Miguel. Ya ustedes tienen ahí su esquema. Entonces, simplemente lo que estábamos haciendo era dando la información para, para como unificar y que todos estuviéramos exactamente hablando de lo mismo con respecto al agua, a las características del agua. Y por último, entonces, vamos a mencionar algunas características, tampoco lo van a copiar, sobre los metales que contaminan el agua. Entonces, resulta que en los procesos industriales se forman, o sea, se derivan algunos metales que contaminan bastante el agua. Los principales metales contaminantes del agua son el zinc, el cadmio, el arsénico, el mercurio y el plomo. Gravísimo entre todos, mercurio y plomo, porque causan enfermedades mortales al ser humano, pero en sí todos son contaminantes. En el caso del zinc, pues el zinc es positivo en los alimentos, en las condiciones normales, ¿no? O sea, que le sirven al ser humano. Dentro de los multivitamínicos, por ejemplo, nos habla mucho del zinc y es esencial para la salud de nosotros, pero cuando hay exceso de zinc, le doy la entrada aquí a Juan Esteban, cuando hay exceso de zinc, entonces se presenta pérdida del apetito, se presenta disminución de la sensibilidad, el sabor y el olor, entonces no percibimos los sabores y los olores adecuadamente, se forman pequeñas llagas y erupciones de la piel, anemia, daños en el páncreas y arterioesclerosis. Entonces, fíjense que si bien el zinc es necesario, no en grandes cantidades, porque puede generar este tipo de situaciones y en el caso de los bebés puede llegar a generar defectos de nacimiento, ¿sí? Defectos de nacimiento que ya después pues no se van a poder solucionar con el paso del tiempo. Eso pasa con el zinc. En el caso del cadmio, que es otro metal, también, aquí tenemos la imagen de ese cadmio, la mayoría son grises y tienen pues ese brillo metálico. Cuando se encuentra en, en las aguas que están contaminadas por las industrias, eh, puede acumularse en algunos frutos marinos, como los mejillones, las ostras, las langostas, inclusive en los peces también se puede acumular este cadmio. Cuando llega entonces al ser humano a través del consumo de estos alimentos, entonces produce diarrea, dolor de estómago, vómitos severos, fractura de huesos, fallos en la reproducción, inclusive puede llegar a las personas a la infertilidad. Puede haber daño en el sistema nervioso, puede haber daño en el sistema inmunológico, desórdenes psicológicos también, y también se puede generar daño en el ADN o desarrollo del cáncer. Entonces es muy importante que el agua esté libre de este cadmio, que como vuelvo y repito, puede llegar por desechos industriales. El arsénico. El arsénico también es un metal, ahí vemos la imagen de cómo es el arsénico. Eh, Él está en el suelo, en algunos tipos de suelo, de forma natural y puede entrar a través del agua del grifo, ¿no? Si viene, por ejemplo, de lugares que tienen un mal acueducto, un mal manejo de esto, entonces este metaloide básicamente es muy tóxico.
Y el arsénico lo utilizan en el veneno de las ratas. ¿Sí? Cuando se quiere eliminar una plaga de ratas, pues generalmente ese veneno tiene arsénico. Sin embargo, ya como contaminante del agua, mm, puede causar problemas en la piel, algunos tipos de cáncer también, particularmente el cáncer de piel y de pulmón, y por eso es muy importante que se libere el agua de este tipo de contaminante. El mercurio, les decía yo que es uno de los más peligrosos. Ahí lo tenemos, es líquido a temperatura ambiente, ¿cierto? Básicamente entra en el ambiente porque se rompen algunos minerales de rocas, la exposición de ese mismo mercurio al viento y al agua, y todo, absolutamente todas las concentraciones de mercurio a veces han estado creciendo. Yo no sé si ustedes escucharon alguna noticia hace unos meses o años atrás que decían que había atún con mercurio. ¿Sí? Entonces, este tipo de sustancias pueden absorberse, ¿cierto? Y al absorberse, pues van a generar eh, problemas muy importantes. En el caso del ser humano, daño al sistema nervioso, daño a las funciones del cerebro, daño al ADN y a los cromosomas, reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, dolor de cabeza. También tiene efectos negativos en en la reproducción, porque daña a los espermatozoides. Hay defectos en los nacimientos y también puede producir abortos espontáneos. Entonces, todo esto es derivado del petróleo, del mercurio, perdón. Y el mercurio, pues, a partir de las empresas, a partir de cómo se usa en la extracción de oro en los ríos, entonces todo eso es lo que hace que sea un contaminante del agua. Y por último, el plomo. El plomo también es un metal, eh, pues obviamente de él hemos escuchado bastante. Es uno de los cuatro metales que tiene mayor efecto dañino en la salud humana y puede entrar al cuerpo humano de tres maneras: por comida, que es la mayoría de los casos, por el agua contaminada y por el aire. ¿M? Casi siempre se encuentra en las tuberías tienen corrosión, que no han tenido un buen mantenimiento, hace que el agua sea un poco ácida, ¿sí? Y causa varios efectos como el dañar la síntesis de hemoglobina, entonces genera anemia en las personas. Se puede presentar la gente tensión arterial alta, ¿cierto? Un aumento de la presión sanguínea, daña los riñones, causa abortos espontáneos, daña el sistema nervioso, daña el cerebro, genera disminución de la fertilidad en los hombres, disminución de las habilidades de aprendizaje en los niños porque afecta el cerebro y genera cambios en el comportamiento de los niños, agresión, hipersensibilidad, un comportamiento impulsivo. ¿Sí? Y puede llegar inclusive al feto a través de la placenta de la mamá. Si la mamá, por ejemplo, consume un alimento contaminado con plomo o agua contaminada con plomo, está en embarazo, puede llegar ese plomo al bebé y esto causa daños al sistema nervioso y al cerebro de los niños por nacer. Entonces va a generar que tengan un retraso mental o inclusive pues problemas mucho más, o sea, retrasos de niveles graves, ¿sí? De niveles graves. Entonces, fíjense que el plomo es uno de los metales más complicados y más terribles que podemos encontrar en la contaminación del agua. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente en este momento. Ya para finalizar el tema del agua y entrar a hablar del tema de las soluciones, vamos a trabajar en esta actividad que es un crucigrama. Yo les voy a enviar el link para que ustedes puedan entrar y desarrollar el crucigrama. Y lo vamos a trabajar por parejas. Entonces, va a ser al azar.
Yo ahorita les divido las salas, vamos a trabajar al azar y les envío el link para que ustedes puedan resolver el crucigrama. ¿Qué me van a enviar? Eh, la calificación, ¿sí? Esto aquí en la parte de abajo dice calificar. Entonces, la información que necesitan, pues ya la dimos en la clase, sin embargo, en la misma página, ustedes pueden salir del crucigrama aquí en esta parte y aquí tienen también toda la información que hemos estado trabajando con respecto al agua. Entonces, me envían una foto del crucigrama y resuelto y de la calificación. ¿Ok? Entonces, permítanme un segundo. Voy a dejar de compartir pantalla y en el grupo de WhatsApp les voy a colocar el link. Pero también lo voy a colocar aquí en el chat. Voy a colocar el link para que puedan entrar al crucigrama. Ya lo puse allí y lo vamos a trabajar por parejas. Entonces, permítanme un segundo. Sí, cantidad de sesiones. Vamos a generar, hay 32 personas conectadas. Ok, 16, listo. Permítanme un segundo, exacto. Entonces, vamos a hacer la subdivisión por parejas y va a ser aleatoria, ¿sí? Y simplemente ya tienen ahí en el chat el ingreso a la página. Ok, yo voy a estar pasando para ir tomando nota de quiénes quedaron en cada grupo y asimismo entonces me van a enviar, vuelvo y repito, por el chat del WhatsApp la foto del crucigrama y la calificación. Listo. Entonces, permítanme un segundo. Listo. Ok. Listo. Ya creo las sesiones, entonces para que ingresen a los grupos. Bueno, los que están acá en la sala, ¿me están escuchando? Juan Esteban, vamos a ver, miramos qué pasó con las sesiones de grupo. Ah, ok. Andrés Cabezas,
Ana María, ok. Andrés Cabezas, Eric González, por favor, pasas a tu sesión de grupo. Eric, ¿tú me estás escuchando?
Eric, ¿tú me estás escuchando?
Profe, se me salió de Cisco y ahora no pude, no sé, se salió al compartir pantalla. Bueno, espérame un momentico, estás en el grupo 7. Espérame. Ok, chicos, habilitamos cámaras, por favor. Bueno, estuve repasando por los grupos. Algunos tuvieron dificultad con el tema de compartir la pantalla. El objetivo, pues, obviamente era que trabajaran las dos personas que estaban asignadas a cada grupo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la próxima clase, iniciando la clase, les voy a dar el espacio para que trabajemos en la actividad, no toda la hora, solamente vamos a tomar una parte del tiempo para terminar la actividad y que me lo puedan enviar. ¿Listo? Entonces, ya tengo acá cómo quedaron distribuidos los grupos. Entonces, simplemente en la próxima clase, con la misma distribución, yo los ubico para que terminemos de desarrollar la actividad. Bueno, Ok, o sea, profe, no tenemos ninguna foto, ¿ok? no, hoy no me envían nada porque no alcanzó a terminar ningún grupo. Ah, ok, Bueno, perfecto. entonces nos vemos mañana en clase de física. Dios los bendiga. Chao a todos. Chao, profe. Bueno, Chao, profe. chao, que estén Chao, bien. profe, que